Bueno, más o menos una pequeña introducción. Durante este evento que se lleva a cabo toda la semana, muchos de los temas tienen que ver con eficiencia energética en realidad, que es lo que está en toda moda, ¿no? Lo que yo voy a presentar hoy día es una parte que no tiene que ver con eficiencia energética, pero sí es una parte que es muy importante. ¿Qué es más importante que la persona? Yo creo que absolutamente nada, ¿no? Eficiencia energética tiene que ver con la parte de producción, y lo que es arco eléctrico, que va directamente relacionado con lo que es seguridad de la persona, es lo que nos garantiza el poder realizar con nuestras familias al acabar una jornada laboral. Como lo voy a presentar ahora, más o menos va a seguir la siguiente secuencia. La idea no es presentarles tanto el producto final de Siemens, sino es presentarles un poco qué es el fenómeno. Algunos conceptos, algunos números, que les quede claro qué cosa es riesgo eléctrico, o el arco eléctrico en realidad, y el riesgo que esto implica. Explicar algunas normas, todo enmarcado dentro de lo que es los estándares americanos. Es algo muy parecido bajo los estándares europeos, pero eso no lo vamos a presentar hoy día. Si alguien quiere, después podemos conversarlo a la hora del break, o les entrego mi tarjeta porque también tengo información de eso. Y todo va a estar también visto desde el punto de vista de baja tensión, porque arco eléctrico es relativamente nuevo para baja tensión en el mundo NEMA. Ha sido visto y atacado ya hace muchos años en lo que es la alta, la media, pero la baja, es más, les adelanto, en el Centro de Control de Motores de baja tensión en NEMA, esto ni siquiera está normado realmente, sino que adelantándome un poco, ya lo que hacemos algunos fabricantes, nos estamos agarrando de algunas normas que aplican para switchgears de baja tensión. Entonces son bastante estrictas y bueno, Siemens ya lo tiene, ¿no? Bueno, dicho esto, empiezo con la presentación propiamente dicha. Riesgo de arco eléctrico. Un caso real. Más o menos para tener una idea, todos tienen claro o han tenido cerca algún caso de arco eléctrico. Se confunde a veces lo que es arco eléctrico con cortocircuito también, y hay que tener clara cuál es la diferencia, ¿no? Este es un caso real en Estados Unidos. Algo bastante bueno que tienen ellos es que todo lo documentan y tienen muchas estadísticas, ¿no? Entonces este es un caso de una de las tantas estadísticas. Son 3 técnicos calificados que van a hacer unas mediciones. Tienen como herramienta para poder hacer las mediciones, pero no deben tocar ninguna parte eléctrica y ni siquiera acercarla, una regla de madera con una punta de metal. Hacen un mal movimiento, la acercan demasiado y generan un arco, obviamente involuntario. Ni siquiera es un corto, no llegaron a juntar las dos fases, no. Cerca de las dos, suficiente para generar el arco. Consecuencias, bueno, las fotos, siempre que uno hace una presentación de arco, toca advertir también que hay algunas fotos y videos que pueden ser un poco fuertes para algunas personas, ¿sí? Las consecuencias fueron concretas, ¿no? Una persona falleció, una persona quedó gravemente herida, varios días en el hospital, y una persona con quemaduras. Esa fue, digamos, la que se la llevó menos grave que los demás. Este es un video que de pronto algunos ya lo conocen porque es bastante popular dentro de lo que es arco. Unas personas que van a hacer una maniobra de arranque, ya les digo, las personas no tienen la ropa adecuada, aparentemente tampoco tienen las herramientas adecuadas, están haciendo una maniobra en caliente, no han desenergizado el tablero. Ocurre el arco. Ahora, decirles específicamente por qué fue el arco, viendo el video nomás no se puede saber, porque pueden ser muchas causas en realidad. Acá el tema es lo que le pasa a las personas. Como fueron expuestas, definitivamente, por lo menos la persona que estaba de cara a esto falleció. Un colega de Colombia asegura que esto fue en Ecopetrol. Hay muchos videos, si ustedes buscan en YouTube, también de Ecopetrol, por si acaso, de testimonios y cosas que ellos trabajan mucho para concientizar a la población. Bien, finalmente acá, iniciando, ¿qué es el arco eléctrico? Ustedes tienen algún gabinete cualquiera de fuerza RST. ¿Qué es cortocircuito? Yo junto 2 fases. Eso es una falla dura, digamos, ¿no? ¿Y qué es un arco eléctrico? En el momento en que se rompe la resistencia eléctrica del aire y los electrones viajan de una fase a la otra por el aire. La cantidad de calor que se genera en ese momento hace que se genere plasma. La parte física que está pegada donde se genera el arco, se genera plasma. Esto de acá, por ponerles un ejemplo de esa explosión que vieron hace un momento, ¿qué cosa fue? Realmente fue el cobre. El cobre a esa temperatura
se convierte, para dar una estadística acá, una pulgada cúbica de cobre se convierte en 39 pies cúbicos de vapor. En general, cualquier unidad cúbica se multiplica por 37.000 veces, para tener una idea. Es un pedacito de cobre nomás que se convirtió en plasma. ¿Sí? Bien, ya les mencionaba hace un rato, ¿no? Son diferentes las fallas. Uno es cortocircuito, otra falla es arco eléctrico. El equipamiento normalmente que ustedes tienen un centro de control de motores, un tablero de distribución, ¿para qué está diseñado? Normalmente, así, cortocircuito, sobrecarga, si le pongo más relés, desbalance, falla tierra, faltefase, inversión, pero normalmente no es a prueba de arco eléctrico. Ninguno de estos está diseñado para la detección de un arco y mandar a cortar. De manera estándar no. ¿Sí? Esto también es importante. Cuando una falla dura ocurre, un cortocircuito, ¿qué sucede? Tienen RCT, se juntan dos fases. ¿Qué sucede con la corriente? Se dispara en ese momento. Pero en el sistema, que está diseñado para soportar cortocircuitos, ¿qué es lo que está pasando? La corriente o la falla se queda contenida en el sistema, entre las barras, los aisladores, llegan al breaker o algún breaker o al breaker principal por última, dependiendo de la coordinación finalmente que también estuvo hecho, y el arco, porque tiene que en un lugar disiparse la energía, y es ahí, en la cámara apagachispas del breaker. Hay un arco, pero ahí se apaga. El problema del fenómeno de arco como tal es que no se contiene en ningún sistema. ¿Sí? Ya les dije hace un momento. Les pongo otro ejemplo. Tengo un centro de control de motores, tablero de distribución. Dos barras que en la primera instalación no se unieron bien. Quedó lo que nos conocemos normalmente como una pequeña luz o aire, ¿no? Con el tiempo, ese pequeño aire, ahí se puede generar un arco. ¿Sí? Y ahí no hay nada que lo contenga. Lo que va a ocurrir es una explosión, inevitablemente, y lo que toca esperar es que no haya una persona cerca. Bueno, la explosión puede lanzar plasma ionizado, o además, porque también hay presión al momento que se origina el arco o la explosión, puede salir disparada una puerta o alguna parte de la estructura metálica. Vamos ahí viendo un poco más. Esta es una estadística más de los colegas de Estados Unidos, bueno, o de Estados Unidos, mejor dicho, que el 80% de los accidentes eléctricos ya estudiados son originados por arcos eléctricos. Hace muchos años no se tenía tan claro porque no discriminaban realmente la falla eléctrica, pero ahora que ya lo tienen totalmente discriminado, o lo mejor posible a su buen saber y entender, se tiene claro que es el 80%. Entonces hay que hacer algo contra los arcos eléctricos, sobre todo en la industria. Bien, yo les decía que íbamos a dar algunos conceptos para que todos nos vayamos con ideas claras de arco. Ya sabemos qué es el fenómeno de arco. A grandes rasgos, por lo menos, yo creo que ha quedado más o menos claro. Algunos conceptos importantes. Frontera de arco, distancia del equipo donde la energía de incidencia es limitada a una quemadura de segundo grado. Esto se va a repetir varias veces. El tema de quemadura de segundo grado tiene que ver con frontera de arco. Energía de incidencia, bueno, es la energía que se mide en algún punto cuando se genera el arco y está dada en unidades de calorías sobre unidad de área, centímetro cuadrado. PPE, creo que casi todos sabemos, es la ropa de protección, ¿sí? NFPA 70E, que es la norma para seguridad de personas, pero en el entorno eléctrico. IEEE 3727, también lo vamos a mencionar después, es específicamente la norma que dice qué es lo que tiene que cumplir switchgears en alta, media y baja tensión hasta 38 kV. Para que sean a prueba de arco. Si se dan cuenta, solamente switchgear, no mencionan CCMs, ¿ah? Hasta acá. Y la distancia de trabajo es la distancia en la que una persona se puede colocar para hacer alguna operación. Números importantes, esta parte es un poco pesada, pero son números y algunos nombres. 1.2 calorías por centímetro cuadrado es la energía de arco suficiente para causar una quemadura, nuevamente, de segundo grado. ¿Por qué se habla mucho del tema de quemadura de segundo grado? Porque una quemadura de segundo grado es lo que uno asume, bueno, y eso es lo que dicen los doctores, que se daña la dermis y la epidermis, pero se puede regenerar. Entonces, lo que se tiene en cuenta, y lo van a ver después por la NFPA 70E y con la categorización de arcos y la indumentaria que uno se pone, es que uno no puede evitar ser dañado realmente ante un arco. ¿Pero a qué apuntan las normas de seguridad? A que a lo más, o sea, que se garantice que a lo más uno llegue a tener una quemadura de segundo grado. A eso apunta. Entonces,
Tengan esos números, tengan este número en la cabeza, 1.2 cal por centímetros cuadrados, y acuérdense de que siempre tienen que apuntar a eso. En el peor de los casos, a una quemadura de segundo grado, ¿sí? Quemadura de segundo grado, la acabo de explicar. 40 calorías por centímetro cuadrado, hoy por hoy es el máximo rate que protege la indumentaria de seguridad, en caso de que ocurra un arco. Si a la hora que uno hace su simulación le sale más de 40, olvídense, hay que hacer un rediseño porque no va a haber ropa que lo proteja. 126 kilómetros por hora es la velocidad a la que sale expulsada alguna partícula o un pedazo de lata del gabinete donde ocurrió el arco. 200.000 grados Celsius es la temperatura de un arco, que es más o menos 4 veces mayor que la superficie del Sol, ¿sí? Entonces, ante un arco de categoría 4, que es el arco de mayor categoría, si ustedes están expuestos frente a ese arco y no tienen la indumentaria adecuada, nadie la va a contar. Definitivamente nadie la va a contar. Un arco de grado 1 o 2 puede ser, grado 4 imposible. Y lo que les decía hace un rato, ¿no? 67.000 veces, o 67.000 son las veces que se expande el cobre cuando está expuesta a la temperatura de un arco, ¿no? Otros principios. Las lesiones causadas por el arco eléctrico se deben a radiación de energía calórica, radiación de luz infrarroja, visible, ultravioleta, la onda de presión, o el burst blast, y la expulsión del material. Más o menos, todo esto es lógico en realidad, ¿no es cierto? Una explosión, el calor en sí, la luminosidad, la onda de presión que me empuja o algo que me termina golpeando. Tengo un centro de control de motores, como los que podemos ver allá después en el showroom, una puerta sale disparada. Me salvé porque estuve a 3 metros, no me caí, no me pasó nada, no me quemé, pero me cae la tapa en la cabeza, ¿no? Me noqueo, me mata. Corriente de arco, simplemente acá para resumir esto, tener claro de que la corriente de arco no es lo mismo que corriente de cortocircuito. Hace un rato creo que quedó claro, pero remarcarlo. Una forma práctica, digamos, de calcularlo para los que normalmente hacemos algún diseño o consultoría. Si tengo un sistema en 440, 460, 480, ya, más o menos, en voltios, hablando en voltios, la corriente de arco con este nivel de voltaje es casi la mitad de la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Es una buena aproximación para tenerla ahí en mente. La energía de incidencia es también lo que les dije hace un rato, ¿no? Es la energía que yo mido de un arco en algún punto que yo defina. Acá está la posible falla, acá se origina el arco, yo puedo medir acá, tengo una energía de incidencia, puedo medir más cerca, tengo otra energía de incidencia que me da otra categoría de arco, ¿no? Que está dada en calorías por centímetro cuadrado y se define por fórmula dependiendo de 3 variables, ¿no? Corriente de arco, tensión del sistema y duración del arco. Esta energía de incidencia que yo calculo es la que me va a definir, me va a ayudar a definir cuál es la ropa de seguridad que yo tengo que utilizar. Todo está normado, ¿verdad? O sea, estamos yendo de a pocos, ahorita mencionamos las normas y de ahí ven que no hay que hacer tantos cálculos en realidad. La frontera de arco, nuevamente, el tema de la quemadura de segundo grado, es la distancia límite de acercamiento a partes vivas expuestas donde la persona podría recibir una quemadura de segundo grado en caso de que ocurra el arco, ¿no? Y nuevamente, ¿y eso cuándo ocurre? Si hablamos de un valor, sería 1.2 cal por centímetros cuadrados. La categoría de riesgo, ya en función de esto de acá, de la energía de incidencia, está definida por la NFPA 70E. La dentro de todas las normas que hay, o varios estándares que hay, porque está, digamos, si hablamos de un centro de control de motores, uno tiene que hablar de la UL 845. Luego, si hablamos de normas de seguridad, uno tiene que hablar de la NFPA 70E, uno tiene que hablar de la OSHA, pero el que te define la categoría del arco es la NFPA 70E, ¿sí? Entonces uno hace sus cálculos o contrata a la empresa que le haga los cálculos y esta empresa, parte del entregable final es que te dice, y en tal zona o en tal subestación, la categoría de arco es categoría 2, o categoría 3, o categoría 4, o categoría 0. Esto también está indicado en la NFPA 70E. Esto lo que te indica es, si acá ocurre la falla, ¿sí? Si acá ocurre el arco, después de hacer un estudio de ArcFlash, yo tengo que ser capaz de poder decir, esta es la frontera de protección donde si yo voy a estar no va a pasar nada. El no va a pasar nada, ojo, es relativo, porque está en función de quemaduras, ¿sí? de la energía que se disipó y que yo no me quemé. Pero ya les dije, algo puede salir disparado y me puede golpear, me puede dañar o igual me puede matar.
y luego se va acercando hasta que llega, esto tiene bastante lógica, digamos, para no ir uno por uno. La parte más cercana es la que dice que solamente se puede acercar a una persona capacitada y con la indumentaria adecuada. ¿Sí? Como el tiempo es corto, y estoy hablando más o menos rápido, y creo que no les voy a dejar hacer consultas, entonces yo me voy consultando y les voy dando las respuestas también. A veces preguntan, pero ¿qué puede generar un arco? También es la clásica pregunta. Ya les dije hace un momento uno, ¿no? Que era el caso este de las barras que uno instala mal y que le queda un pequeño aire y con el tiempo puede terminar ocurriendo el paso de electrones y genera el arco. ¿Eso qué viene a ser? Eso viene a ser una mala operación de la persona. Eso también puede darse por mantenimiento. Yo tengo que definir, por ejemplo, mi rutina de mantenimiento, tantas veces por año, tengo que revisar los torques entre barras y barras, y si no, puede ocurrir exactamente lo mismo. Hay factores también que son factores ambientales: humedad, falla de aislación, sobrevoltaje, corrosión, polvo, tierra, animales. Esto es muy común también, roedores, culebras. Por eso es que se pide muchas veces que en la parte inferior de los gabinetes, sea cual sea el gabinete, también tengan tapas. Incluso le llaman, no me acuerdo exactamente cuál es, pero que es a prueba de roedores, para evitar que se metan por la parte inferior. Y la segunda es la que dije hace un momento, categoría humana, y hay varias, ¿no? Procedimientos de trabajo inadecuados. Esa es otra estadística que no le he puesto acá, pero también existe una estadística que dice que la gran mayoría de accidentes por arco, o en general accidentes eléctricos que ocurren, son por exceso de confianza de los operadores. Sí, dice, no, pero si yo esto lo he manejado 30 años, ¿por qué me voy a poner ese uniforme de astronauta para ir a hacer una maniobra, ¿no? Y justo ese día ocurrió el accidente. Entonces, eso ni siquiera son procedimientos inadecuados, sino el exceso de confianza de las personas. Herramientas dejadas en lugar equivocado, voy a hacer la extracción del gabinete y dejo el desarmador arriba. Grave, ¿no? Lo saco, cae, plum. Conexiones sueltas, contacto involuntario con componentes energizados. Alguna de estas. Paréntesis nomás de 5 segundos. Ernesto creo, no sé si llegó a mencionar, pero después se les va a dar un link donde van a poder descargar las presentaciones. Entonces, prefiero que pongan atención acá y después ya, con las presentaciones ya pueden hacer anotaciones. Sí, la página del colegio. Perfecto. Bien, ya yendo a algunos estándares, ya les había adelantado algunos. En general, cualquier producto o solución que se fabrique en Estados Unidos está regido por ANSI. ANSI de todas maneras, la Asociación Nacional Americana de Estándares Integrados, si la memoria no me falla. NFPA, que es específicamente contra incendios en principio. La NFPA 70E, la 70 es seguridad de las personas, la 70E es seguridad de las personas, pero contra riesgos eléctricos. Acá es donde nosotros nos enmarcamos para ver los riesgos eléctricos, específicamente tema de arco también. La IEEE 1584, vale la pena ahí aclararlo y que a todos también les quede bien puesto el concepto, no es ninguna certificación, solamente es un guideline. Lo que tiene la 1584 son los cálculos para definir cuál es el nivel de arco, ¿sí? Y la NFPA 70E utiliza la 1584 para poder determinar la categoría de arco. Lo que la 1584 determina, digamos, alguien tiene una planta acá, tiene un proyecto nuevo, quiere hacer un estudio de arc flash previo, entonces lo hago. Los cálculos yo lo hago con esto, con la IEEE 1584. En realidad lo hago con software y el software está basado en esto. Y después, con los resultados, es que con la NFPA 70E, ahí yo categorizo y tomo mis medidas. ¿Sí? Así funciona, esa es la secuencia. Y la OSHA, que va orientada específicamente a lo que es seguridad de las personas. Esto es... se me fue el nombre, pero en general esto sí va amarrado a todo lo que es seguridad de las personas. La NFPA 70E es un requerimiento de los empleados. Bueno, vamos a hacer un resumen de esto. La NFPA 70E lo que te da, después de que ya tienes los niveles de arcos, te piden o le exigen al empleador que le den a los trabajadores la indumentaria adecuada. Primer paso, la indumentaria adecuada tiene que estar de acuerdo al estándar ASTMF 150608. La indumentaria adecuada va a variar, dependiendo del nivel de arco, puede ser ropa en algodón con algún tratamiento químico retardante de la flama, o se va volviendo cada vez más pesada. Incluso yo puedo tener ropa que soporta 20 cal por centímetro cuadrado, y si lo quiero tener de 40 tengo que
colocarme ese doble uniforme de tipo astronauta para poder soportar 40 cal por centímetro cuadrado, ¿no? O sea, la ropa ahí es variable. Esto es respecto a la NFPA 70E. Acuérdense que la ropa va de acuerdo a esto, a la STMF 150608. De acuerdo a la OSHA, para no complicarnos la vida, porque son, como le digo, varios estándares que tienen que ver con la seguridad de la persona, la OSHA indica que si la ropa cumple con la ASTM 1506, también cumple con la OSHA 29 CFR 1910-269, que es la directiva relacionada con la ropa de protección usada. Entonces, para no complicarnos la vida en el tema de arco, si yo cumplo con la NFPA 70E, ya estoy cumpliendo con esto y por ende también ya estoy cumpliendo con la OSHA. ¿Está bien? Para fines de arco, suficiente. No me complico más. También exigen acá, no me acuerdo si está en este slide o en otro, pero en realidad lo que se exige es algo más crítico, pero como no siempre se cumple, es que viene el tema de la indumentaria de seguridad. Lo que se exige es que si alguien va a hacer alguna maniobra dentro de un tablero eléctrico, se tiene que desenergizar. Y la OSHA dice, a no ser que se demuestre que el hacer la desenergización ponga en riesgo la vida de otras personas. Si fuese realmente así, esto solamente ocurriría en muy pocos lugares, clínicas, hospitales, de repente algún tema industrial, pero donde haya operaciones y temas por el estilo, ¿no? En la realidad no ocurre eso. Yo creo que más de uno acá ha abierto puertas de gabinetes con los gabinetes energizados. A lo más desenergizamos un cubículo, que no es lo mismo que desenergizar toda la solución, ¿no? Pero es lo que dice la OSHA. Esto lo venía diciendo ya hace un momento. De los cálculos, yo tengo que ver en qué nivel, en qué categoría de arco me ubico, ¿sí? Siendo la categoría 0 la menor, la categoría 4 la mayor. Ya poco a poco nos vamos acercando ya a las conclusiones y después a las soluciones que existen. Acá pueden ver también los ejemplos típicos de PP, que es lo que les mencionaba, ¿no? Van desde ropa de algodón, lana, rayón, etcétera. Acá no tienen ni siquiera un tratamiento químico. Si el estudio de Arflas me sale que todo es categoría 0 o una subestación con categoría 0, casi no me preocupo. A partir de categoría 1, que es 4 cal centímetros cuadrados, si se dan cuenta acá yo ya pasé el umbral del 1.2, que es el que me genera una quemadura de segundo grado, ya necesito hacerle un tratamiento químico. Bueno, no lo hago yo, lo compro con el tratamiento químico. Y esta ropa tiene una certificación y de hecho también tiene una vigencia. No dura para siempre, ¿no? Y así voy subiendo el nivel de protección que se le va poniendo al indumentario. No me pude conectar a internet, les voy a mostrar, pero sí vine preparado para mostrar unos pantallazos de un software. Este es un software en realidad que ayuda bastante a que uno se dé rápidamente cuenta de lo que puede pasar haciendo cálculos de arcos sencillos. El software, por si acaso, es este Easy Power. Bueno, lo van a tener en las presentaciones, es el Easy Power. Este es un demo gratuito que es online y también solamente es muy sencillo, no es para hacer un estudio completo. Si uno quiere hacer un estudio completo puede comprar este u otro software, las versiones licenciadas, pero este es para hacer un ensayo rápido. En el software yo defino acá el ejemplo que quiero tomar hoy, que es el CCM, el poder de corto de 25 kiloamperios, un tiempo de falla de 0.05 o 3 ciclos, distancia de operación, en todos los ejemplos la voy a mantener en 18 pulgadas, y un sistema de 480 voltios, típico en industria, en Estados Unidos y acá también. ¿Qué resultado me da? Bueno, me dice que la frontera es de 24 pulgadas y la energía de incidencia a esta distancia, 18 pulgadas, que yo he dicho que quiero trabajar a esa distancia, que es más o menos la longitud de los brazos, es de 2.3 cal por centímetro cuadrado. Ahí yo ya necesito una ropa de seguridad, ¿no es cierto? Una indumentaria, la de categoría 1 que vimos, porque ya pasé el 1.2. Unos cambios rápidos de 25, todo lo mantengo, pero salto a 42 kiloamperios. 25 en la industria, como la mayoría de repente sabrán, es poco común. Es más, en la industria peruana casi siempre utilizamos 65 kiloamperios. Por ahí algo en Lima con 42, muy poco en provincia con 42. Casi siempre 65. No es un estándar, porque esto depende del estudio que uno hace con las casas de ingeniería para ver la corriente de cortocircuito. Pero hablando de forma práctica. Resultados, la frontera se coloca más lejos, o sea, de seguridad, a 33 pulgadas.
pero la energía a las 18 pulgadas que yo le he dicho que voy a estar trabajando es de 3.8. ¿En qué nivel estoy? Perdón. Sigo acá. Sigo hasta 4 cal. Uno más. Me fui a 65. Algo más real para Perú. La frontera se va a 44. Después de 44 pulgadas yo estaría a salvo. Pero la energía ya se fue a 5.7. ¿En qué me fui acá? Ya estoy en categoría 2. Si se dan cuenta, acá ahora voy a jugar con los tiempos. En realidad esto es así. Por norma, de acuerdo a la NFPA, antes de un switchboard, de un switchgear, de lo que sea, en el mismo, o sea, como entrada, o si no lo tiene como entrada, tiene que ser en un gabinete previo a él, aguas arriba, tiene que haber un breaker que, en caso de un cortocircuito, hablando de corto, haga la protección instantánea a los 3 ciclos. ¿Ya? Todos los ejemplos anteriores han sido 3 ciclos. 3 ciclos, 3 ciclos, 3 ciclos. Pero acá ya yendo un poco más a lo que a veces ocurre. A veces ocurre que uno modifica esos valores, no trabaja con la instantánea, incluso lo puedo temporizar. Ya es más un error a veces de programación o de concepto, pero que puede suceder. Esto ya lo vimos. Acá, 0.5 segundos, se va a 56 cal por centímetro cuadrado. ¿Qué sucede acá? Si se acuerdan de los números que vimos, el máximo rate es de 40. Entonces no hay ropa que me proteja contra eso. Si eso me hubiera resultado en mi diseño, o sea, originalmente me hubiera resultado en mi diseño, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si no hay ropa de seguridad, lo dijimos al principio, rediseñar. Porque no puedo aceptar un sistema que tenga un potencial riesgo de arco mayor a 40. Es imposible, porque no va a haber nadie que va a poder ir a hacer alguna maniobra. ¿Sí? Bueno, acá les mencionaba también, se los repito, la norma lo dice, bueno, la OSHA lo dice, Siemens lo recomienda, que se trabaje con CCMs u otro equipamiento eléctrico desenergizado para prevenir algún riesgo, pero es prevención, no es eliminación, o sea, no se elimina totalmente nunca un riesgo de arco, es utilizar la ropa adecuada de acuerdo a las normas. ¿Está bien? Las cosas son claras en realidad, no hay mucha ciencia, como le digo con esto. Es complicado entender el fenómeno de arco, sí. Predecirlo, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre estar protegidos. Muchos acá tienen sus plantas o trabajan en plantas y lo que se debería hacer en plantas existentes es hacer estudios de arcos. Y en función de eso, definir cuál es el riesgo que actualmente ustedes están teniendo en las subestaciones. De acuerdo a la NFPA 70E, se etiqueta cada subestación internamente, se les pone la categoría del riesgo y se les da la indumentaria. Cuando ustedes van a ingresar a una sala, ustedes ven categoría 3. Ah, no, tengo mi indumentaria adecuada, me la pongo y recién acceso. ¿Sí? La idea es ir creando conciencia con esto. Esto es nuevo, relativamente nuevo para el mundo NEMA en baja tensión, pero les digo, IEC lo tiene hace muchos años y es exigencia de IEC. Exigencia de IEC de tableros protocolizados, ¿no? Los que son certificados. Y la última parte de acá es justo lo que les digo. El que tengan la ropa, incluso la ropa que cumpla con el NFPA 70E, tampoco es una garantía 100% de que no les va a pasar nada en caso de que se genere un arco. Porque algún golpe los puede dañar o incluso el ruido los puede dejar sordos. Este es un video, este es una indumentaria ligera todavía, me parece que es para categoría 1, parece. Si se dan cuenta acá, esta acá va intacta y esta acá va destrozada, quemada por lo menos en la parte frontal, ¿no? Entonces, si uno hubiera utilizado esa ropa y era la no adecuada, esa parte frontal destrozada acababa, bueno, era uno. ¿Cómo se hacen las pruebas? Similar a cómo se hace la de los centros de control de motores, ¿no? Hay un filamento muy fino, casi del grosor de un cabello, y ahí se genera el arco. Se elimina totalmente, como si fuera un fusible casi. Bien, equipamiento más seguro, ya casi acercándonos a la parte de qué es lo que podemos hacer.
Creo que estamos bien con el tiempo. Medidas de reducción de arco eléctrico y diseños con resistencia de arco interno. Conceptos similares pero diferentes y complementarios, ahorita lo van a ver con esta solución. Medida de reducción de arco, lo dije, eso está en el FP70E, o sea, no es una sugerencia nuestra, eso está en la norma. Mantener a los operarios fuera de la frontera del arco, es la primera recomendación. Y acá falta un poco en realidad, porque si es que no lo puedo mantener fuera de la frontera, es sentido común, si no lo puedo mantener fuera de la frontera, ¿qué hago? Etiqueto, le doy la indumentaria, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen acá. La parte de acortar la duración del arco en realidad ya va más amarrada a la solución. Una solución ya tecnológica en el caso de que ocurra un arco. Ahorita lo vamos a ver. Les adelanté. ¿Y en qué nos basamos para poder certificar que algún gabinete o un tablero sea prueba de arco interno para el mundo NEMA? En esto, en la IEEE 3727. Pero la IEEE 3727 nace originalmente para los switchgears tipo Metal Enclosed hasta 38 kV. Años después se amplía en el año 2007 para los switchgears de baja tensión, porque los americanos lo tienen dividido así. En baja tensión lo tienen dividido en switchgears, switchboards y MCCs. Aparte hay otra también que es panel boards. Si uno va al mundo de IEC, es la misma norma, pero dentro hay algunas diferencias que te dicen cómo certificar gabinetes, pero es la misma para centro de control de motores y tableros de distribución, switchboards o switchgears, ¿sí? El mundo americano es esto, la 3727. Y esta es la misma que se utilizó para los centros de control de motores. Lo único que se modificó es el tiempo de falla que puede soportar. ¿Cuál es el tiempo de falla que puede soportar? Ya yéndonos casi a la parte, acercándonos a la parte de producto, el centro de control de motores. 50 milisegundos. ¿Por qué? Porque como les dije también hace un momento, de acuerdo a la la NEC, Código Nacional Eléctrico Americano, de acuerdo a la NEC, como main circuit breaker, como interruptor principal siempre de un CCM, en este caso un CCM, si es que lo tiene, o si no lo tiene, el breaker que alimenta el CCM de manera externa tiene que poder disparar a los 3 ciclos, que son 50 milisegundos. Esa es la única modificación. Todo lo demás se cumple tal cual con la norma que son para switchgears. Algunas analogías, me había olvidado que esta parte estaba acá. Le dije que esto nació para la parte de media tensión. Su equivalente, en realidad nace como una copia y luego se adaptó de la IEC. En el caso de arco, el mundo de IEC viene años adelantado. Los americanos vienen de atrás y algunas innovaciones se han hecho. Pero originalmente los que tienen más años viendo este tema son los americanos. Perdón, los europeos. La IEC 62271-200, que era para media tensión, de ahí se utiliza como punto de partida para modificarla y sacar la IEEE 3727. Si quisiéramos ver un equivalente con los centros de control de motores de baja tensión, sería contra esta norma, la 61641. Hay pequeñas diferencias. Nuevamente, si alguien quiere después, podemos reunirnos o allá en la sala también donde están los equipos de demostración y podemos conversar un poco de las diferencias también. Ya está. ¿Qué dice? La norma es bastante extensa, pero como corazón de la norma, ¿qué es lo que dice la norma que se tiene que cumplir para que un centro de control de motores o un switchgear sea prueba de arco interno? Se tienen que cumplir 5 criterios. ¿Sí? Bueno, se hacen las pruebas primero, se colocan, tienen un gabinete, un centro de control de motores, le colocan unas mallas alrededor, ¿sí? Les ponen algodones y les ponen sensores, inducen el arco. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir? Los 5 criterios y en orden. El primero es que las puertas no se abran, el segundo es que no salgan fragmentos disparados por la velocidad que ya vieron que pueden salir disparados los fragmentos, 1200 km por hora. El tercero es que si no se abrieron las puertas y no salieron piezas disparadas por sobrecalentamiento de partes internas, con el pasar de los segundos o los minutos no se vaya a originar grietas o agujeros, ¿sí? Y eso se tiene que cumplir en accesibilidad tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 quiere decir que las grietas agujeros no se den, solamente me fijo en la parte frontal. No me interesa si se hicieron grietas agujeros en la parte lateral o posterior.
Y accesibilidad tipo 2 quiere decir que es en todo el contorno. Criterio número 4, pasé los primeros 3 criterios y no se tiene que haber prendido ningún algodón ni haber activado ningún sensor. ¿Está bien? Pasó todo esto, dejo que pasen unos segundos, por si acaso. Me acerco y mido las tierras. Y las tierras tienen que quedar en perfecto estado. Y eso es. Recién, si es que cumple estos 5 criterios, son pruebas destructivas, obviamente. Si cumplo los 5 criterios, puedo certificar. O puedo decir que cumplo. Bien. ¿Cuál es la solución Siemens para esto? Les adelanto que hay 2 casos. Y me gusta normalmente comentarlo más. Sí, les voy a mejor a comentar los casos porque de hecho me gusta explicarlos más con los equipos de demostración, pero imagínense que tenemos acá el centro de control de motores, ¿sí? Y hay 2 casos, uno con puertas cerradas y uno con puertas abiertas. La IEEE 3727 solamente aplica con las puertas cerradas, ¿no es cierto? Y tiene lógica por los criterios que le dije, que las puertas no se abran, que no salgan piezas disparadas, que no se generen agujeros, solamente es puertas cerradas. Nosotros tenemos ya, de hecho fuimos el primero, sí, ya no somos los únicos, vale la pena decirlo, pero sí fuimos los primeros en tener un centro de control de motores en baja tensión certificado y utilizamos de veedor a la UL. Como aún no está normado, no es exigido, no teníamos ni siquiera que utilizar a la UL. En Estados Unidos es exigencia que la UL siempre sea, la Underwater Laboratories, sea el veedor, pero cuando es una exigencia, cuando es una obligación el pasar una norma. En este caso no es una obligación. Nos adelantamos, hicimos las modificaciones que ahora sí les voy a presentar después a detalle, llamamos a la UL y le dijimos vamos a pasar las pruebas. Y pasamos las pruebas. Y fuimos los primeros en tener la certificación. ¿Cuál es el otro caso? Si una es puertas cerradas, el otro será puertas abiertas. Obvio. Si tengo las puertas abiertas, yo no puedo contener el arco. Y es más, el arco fluye hacia donde hay menor impedancia. Lo más probable es que se vaya hacia 1. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por ponerles una analogía. Tengo un arrancador suave y los fusiles ultra rápidos se los pongo para reducir el tiempo de la falla, ¿no es cierto? En general, en casi todo el mundo eléctrico yo tengo 2 formas de proteger normalmente. O en general, o sobredimensiono o acorto los tiempos de falla. ¿Está bien? Entonces, con las puertas abiertas lo que yo hago es reduzco el tiempo de falla. Y ahora vamos a utilizar varias cosas. Una es que reduzco el tiempo de falla, pero la otra, ¿cómo mi sistema reconoce si ya les dije que no tengo una protección a prueba de arco interno? ¿Cómo lo reconoce? Pero también les mencioné hace un rato de que hay ciertas relaciones. En un sistema de 480, les puse el ejemplo, en caso que se genere un arco, la corriente se dispara. Pero ¿hasta qué valor le dije que se disparaba, si alguno se acuerda? La mitad, ¿no es cierto? Entonces yo puedo setear algún sistema que yo tenga para decirle, en caso que tú identifiques que la corriente se dispara hasta la mitad de la corriente de cortocircuito, detéctalo como arco, tripea, entonces, y reduzco el tiempo de la falla. Ese es el principio que utilizamos. ¿Cómo lo hacemos? Ahora sí vamos a ver las imágenes. Primero, vamos por la solución que cumple con la IEEE 3727. Visualmente es casi el mismo centro de control de motores, pero no es lo mismo. Lo que hicimos fue básicamente refuerzos mecánicos para que pueda soportar la presión generada cuando se genera el arco, ¿sí? Y luego sigue el principio de las celdas de media tensión en aire. De ahí algunos ya sienten la cabeza. ¿Y qué es? La presión, hay conductos que envían esa presión hacia atrás y luego hay unos flaps que abren, ¿no es cierto?, hacia la parte superior. Y como por norma tiene que haber algún circuit breaker que corte a los 3 ciclos, suficiente con que el centro de control de motores soporte los 3 ciclos, 50 milisegundos. Las modificaciones que se hicieron, esto. Normalmente un centro de control de motores mide 90 pulgadas. 90 un octavo, más esta pequeña basecita. Esta parte superior, que se conoce como pull hat normalmente, pero es para hacer un acomodo de cables. Acá no se utiliza para hacer un acomodo de cables. Se utiliza para colocarle el mecanismo del flap.
soporta la presión, le doy 12 pulgadas más para que envíe el gas hacia la parte superior y por presión libere ese flap. Nosotros no necesitamos tampoco colocar un ducto especial sobre el CCM, como ocurre a veces en la media. Lo único que necesitamos es dejar, no me acuerdo el número exacto en pulgadas, pero en metros redondeando es 1 metro. 1 metro libre encima del centro de control de motores. Entre pared y centro de control de motores 1 metro y suficiente. Sí. ¿Qué más? Hay casos en los que tengo variadores y tengo que colocarle ventilador. Si yo le coloco un ventilador y ocurre el arco, ¿qué va a pasar? Eso va a salir disparado. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron diseños probados, no tengan miedo, de unas pequeñas placas que cuando ocurre el arco hace que la falla igual se contiene ahí. Tiene la distancia y el ancho y alto justo probado ya. Ojo, esto es de todas maneras bajo ciertas condiciones, ¿no? Ahorita se las voy a decir, que es hasta 65 kA, 480 voltios. Pero da y está certificado. Y acá viene la parte interior. Yo les decía de que toda esa presión y el gas se va hacia la parte posterior. ¿Por dónde? Esta es la parte frontal. Yo abro las puertas y acá veo unos pequeños ductos. Se va por acá. ¿Sí? Luego se va hacia atrás. Perdón. Y ahí recién libera por el flap. Esta es la parte posterior. ¿Qué más? Se reforzaron. Acá no se ve tan bien. Acá se ve mejor. Se reforzaron los seguros de las puertas. Típicamente en NEMA, en general, cualquier fabricante, los seguros de puertas son casi todos, son tornillos de cuarto de vuelta, le llaman. Que uno viene con un desarmador, le doy un cuarto de vuelta, lo liberé. Lo quiero cerrar, le doy un cuarto de vuelta, lo aseguré, así de fácil. Pero para poder hacer que contenga la falla, tal nivel de presión, ¿qué se hizo? No, se tuvieron que hacer algunas modificaciones para que no sea tan sencillo el asegurar y volver a sacar, ¿no? Básicamente ahora sí son tornillos. ¿Está bien? Excepto lo de los cubículos. Quiero ver si encuentro una foto de los cubículos. No se ve bien. Esto no es de los cubículos, esto es de la bandeja vertical de cables. En los cubículos no se puso tornillo, pero donde va el tornillo este de cuarto de vueltas, que normalmente se asegura contra esta parte de la estructura, ya no se asegura contra esta parte de la estructura, sino que se asegura contra un ganchito o un huequito que deja más limitado el movimiento de ese tornillo de cuarto de vueltas. Es más duro, de hecho. Los vuelvo a invitar a que veamos, tenemos uno de los dos demos que tenemos, es a prueba de arco interno. Entonces, los invito a que lo vean porque no cualquier día uno puede ver un centro de control de motores a prueba de arco interno, NEMA, en el mercado, ¿no? Entonces aprovechen, tómenle fotos, háganos preguntas, si quieren sacamos algunos cubículos, que no sean muy difíciles porque algunos están atornillados, pero podemos jugar. ¿Qué más se hizo? Bueno, esto sí es estándar, son opciones, digamos, pero que para el centro de control de motores a prueba de arco interno se vuelve estándar. Las barras verticales van detrás de esto, ¿sí? Normalmente, cuando yo abro el gabinete de un CCM estándar, que no es a prueba de arco interno, esto no es de color naranja, sino que es una placa metálica blanca galvanizada, ¿sí? Que solamente tapa las barras verticales, pero por la parte posterior hay un acceso total a las 3 barras verticales, ¿no? Esto de acá es una opción, nosotros la llamamos de opción de aislado e isolado, lo tenemos todos los fabricantes por si acaso, es recomendable, para minería es un estándar, todos piden esto para minería, perdón, que es una protección tipo sándwich, de unas barreras de poliéster con fibra de vidrio. De pasada también les ayuda a minimizar el mantenimiento, porque las barras quedan totalmente encapsuladas. Para soluciones a prueba de arco, esto ya no es opción, sino que sí o sí es así, viene con el encapsulamiento. Esto no se ve acá. Cuando yo retiro un cubículo, cuando lo voy a insertar, esto de acá se llama automatic shutter. Es la cortina automática. Cuando yo empujo esto con un cubículo, esta ventana se abre, ¿sí? Y se ve barra, barra, barra. Es automático, ¿eh? Barra, 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 yo ingreso y ya está. Cuando voy a extraerlo, simplemente lo jalo y se vuelve a tapar. Es para evitar el contacto accidental. Normalmente se utiliza para eso. Pero para una solución a prueba de arco interno también es para minimizar la potencia del arco o la capacidad de energía del arco que se pudiera generar justo en ese punto, ¿no?
Es una suma de opciones más modificaciones mecánicas que se han realizado al centro de control de motores. Cortinas automáticas, las barras aisladas. ¿Y bajo qué condiciones cumplimos esto? Eso es importante. No es tampoco bajo cualquier condición. Barra horizontal. Tengo el centro de control de motores. Centro de control de motores tengo una llegada y luego tengo la distribución de la energía por el centro de control de motores se hace por la barra horizontal, ¿sí? Que va recorriendo todas las secciones o cuerpos. Y luego en cada sección o cuerpo tengo barras verticales. Vertical, vertical, vertical. Y por cada 3 barras verticales es que yo ingreso mis cubículos, que son mis arranques. Entonces, la barra vertical, lo más grande que llegamos a hoy, es de 1600 amperios. Cubrimos, yo creo que buena parte de las aplicaciones industriales. Barra horizontal. La barra vertical es de hasta 800 amperios. Hasta 300, 600, 800. Poder de corto de hasta 65 kiloamperios. Típicamente, como decíamos, en la industria peruana es lo que más se utiliza. Por ahí un 100 kiloamperios no lo van a encontrar. No solamente no con nosotros, sino aún no lo van a encontrar en el mercado. La duración del arco, 50 milisegundos, que son 3 ciclos. El máximo ratio de voltaje, 600 voltios. Eso también es algo que muchas veces preguntan, porque esto es típico que pone el americano, ¿no? 600 voltios. El típico que pone el europeo son 1000. No quiere decir que por más de, o sea, que no ha pasado pruebas a más de 600 voltios. Si uno agarra la UL 845 y ve las pruebas, es hasta 2.5 veces la tensión nominal a la que va a ser operada, si la memoria no me falla, ¿no? O sea, sí pasa pruebas. Lo que te pone el americano es hasta qué valor de tensión ellos dicen que va a trabajar. Y para ellos son 600. ¿Qué más? Las barras, la capacidad de conducción de la barra en 1600 es a 50 grados Celsius. En términos prácticos, para ahí no complicar mucho el tema, ¿qué quiere decir? Que eso tranquilamente, a nivel de solución de barras y aislamientos, puede trabajar hasta 5000 metros sobre el nivel del mar sin ningún problema. Hay dos tipos, o hay dos ratios de temperatura que utilizamos nosotros, y en general cualquier fabricante, 65 grados y 50 grados. ¿Sí? ¿El más barato cuál es? A 65 grados. Mientras a mayor corriente voy a tener mayor conductividad, a mayor temperatura voy a tener mayor conductividad y va a ocurrir al revés también. Entonces, cuando yo necesito trabajar en altura, tengo que darle mayor capacidad a la barra. Tengo que darle mayor sección a la barra normalmente. Bajo el estándar IEC, yo lo que hago es, hago un derrateo de la barra. En el caso de NEMA, lo que hacemos es no derrateamos la barra. Simplemente digo, voy a trabajar con 1600, pero a 50 grados, no a 65. No sé si los confundí o si se entendió. ¿Están acá? ¿Estamos ahí? Bueno, igual si hay alguna duda, faltan 3 slides más. Si hay alguna duda, algo no quedó claro y no lo quieren consultar acá, nuevamente, encuentran ahí al costado de las 2 columnas de demostración que tenemos. Las barras verticales son aisladas y isoladas, que es lo que dijimos, las barreras estas naranjas. La entrada de 3 tipos, main longs only, que es solo llegada de cables, o sea no tengo breaker, o entrada de breaker o entrada de fusible. Esto es importante, el encerramiento solamente al día de hoy llegamos a NEMA 1, encerramiento NEMA 1 que equivale a decir un IP20, ¿sí? Algunos pueden decir, sí, pero minería, a veces piden NEMA 12 y es casi un estándar para muchos el NEMA 12 para minería. Sí y no, en realidad hay que ver la aplicación. Los grandes proyectos hoy por hoy, ¿en qué se dan? ¿En qué se colocan los centros de control de motores? En salas eléctricas. Y ya sean prefabricadas o sean obras civiles, esas salas eléctricas están debidamente acondicionadas. Si yo tengo una sala eléctrica presurizada, no va a entrar partícula externa, entonces con NEMA 1 es suficiente. Y más que suficiente. ¿Sí? Ahora, si me van a decir que la van a colocar en una sala, basta aunque me digan que no es presurizada y ya tenemos que empezar a evaluarla. Tiene que ser un NEMA 2 en realidad, ¿no? Opciones de alta densidad. ¿Qué quiere decir?
el tamaño más pequeño de un arranque estándar en NEMA es de 12 pulgadas. ¿Está bien? Pero hay opciones que se llama alta densidad y está incluido en la norma, que te reduce siempre 6 pulgadas. Entonces, tamaño 1, 6 pulgadas, en alta densidad, 6 pulgadas. O sea, de 12 a 6. El tamaño 2 también es de 12, lo reduce a 6. Tamaño 3 de 18 lo reduce a 12. Tenemos esa solución hasta el tamaño 4. Es 12, 18, 24, el de 24 lo reduce a 18. Tamaño 4 en 18 pulgadas. ¿Eso cuándo se utiliza? Bueno, de manera adecuada, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando quiero hacer una ampliación o tengo una subestación que ya está construida y el espacio es muy pequeño y la solución con tamaños estándares no me da. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a comprimir mi centro de control de motores. ¿Sí? Comienzo a utilizar la versión de alta densidad. Nosotros, la verdad, normalmente no la recomendamos. ¿Por qué? Porque nuestro centro de control de motores está basado como solución integral, va orientada hacia el mantenimiento y seguridad de la persona. Y para fines de mantenimiento, alta densidad comprime demasiado los equipos, que dificulta un poco el mantenimiento. Pero si no hay más solución porque no hay más espacio en la sala, bueno, es una buena salida, ¿no? Está disponible también para variadores y estos son arrancadores suaves, y no está disponible aún para solución en back-to-back, solamente de un solo frente. Ya les mencionaba las dimensiones. El alto normalmente de 90 pulgadas, este espacio de acá o la parte superior es de 12, el ancho típicamente es de 20, que puede ser de 30 pulgadas, la profundidad de todas maneras, y no sé si lo ponen acá, sí, es de 20 pulgadas, esa es una diferencia con una versión estándar. Una versión estándar puede ser de 15, pero ¿por qué yo requiero esas 5 adicionales? Sí o sí, por ese espacio que les dije que llevo los gases después de generado el arco hacia la parte posterior y luego sube, eso va por esas 5 pulgadas. Acá está. Y el espacio necesario que tengo que dejar libre entre el techo del centro de control de motores y el techo de la subestación eléctrica es como mínimo 38 pulgadas, que es 1 metro, 96 centímetros me parece, algo así, es casi 1 metro. Esta es la carta que en su momento nos dio la UL, certificando que habíamos pasado todas las pruebas exitosamente. Y esta es la prueba. Pasó. Es muy rápido la prueba, ¿no? Porque es una explosión nomás y el gabinete lo contiene. Y eso fue. No se prendieron los sensores ni los algodones que están alrededor. La explosión se fue hacia arriba. O sea, se ve bastante aparatosa, pero en realidad ni sensores ni algodones se prendieron, ninguna puerta se abrió, ningún pedazo salió disparado, absolutamente nada. Se cumplió con la prueba de manera exitosa. Y este es el último slide. El caso de puertas abiertas, ese quedó pendiente, ¿no es cierto? Les adelanté que lo que se hace es que se reduce el tiempo de la falla. Ahora sí, ¿cómo hace Siemens para reducir el tiempo de la falla? Bueno, hay que acordarnos que todo esto está pensado en la seguridad de las personas, ¿sí? No de la seguridad de los equipos, ni motores, nada. Es de la persona. Lo que hacemos es, como llegada del centro de control de motores, colocamos un main circuit breaker o interruptor principal, con el disparador electrónico más moderno que tenemos, que es una ETU 776, que tiene 2 curvas de disparo. ¿Ya? En la primera curva de disparo yo le pongo todos los parámetros que debe tener para proteger el centro de control de motores, línea, y que esté coordinado aguas arriba y aguas abajo. Y siempre tiene que estar funcionando así. Cuando yo voy a hacer una labor de mantenimiento, no sé si acá logran ver, hay un foco azul y hay una llavecita acá. Esta llavecita es un selector. Entonces yo soy la persona de mantenimiento y lo que voy a hacer, vengo con mi llave, cambio de posición. Acá normalmente tiene que haber una etiqueta que diga operación, mantenimiento. Siempre está en operación.
Lo que yo hago al momento de que lo cambio a mantenimiento, como es un selector, es una entrada... Les voy a contar un poco la solución para que se entienda que es bastante sencilla, pero está patentada. Ingresa como entrada discreta, una entrada del interruptor. Esa entrada por programación yo le dije que me active el segundo juego de parámetros a la segunda curva de disparo. Y en esa curva de disparo tengo otra programación, donde yo le puse, él piensa en realidad, lo voy a hacer pensar que ese arco es un cortocircuito. Entonces ya no le doy el valor de corto, por ejemplo, de 50, ¿no? Entonces le doy aproximadamente la mitad, lo que me salga del estudio de ArcFlash. Además le doy 25, le doy 26. Lo parametrizo y le digo solamente que sea en instantánea. Como yo soy la persona de mantenimiento y tengo que abrir un cubículo y me arriesgo a que vaya a ocurrir un arco, nuevamente, lo hago rápido. Cambio de posición, saco la llave. Acá no hago nada, porque ya está programado ya. Me voy al cubículo, abro, hago lo que tenga que hacer con mi indumentaria adecuada, cierro, regreso, operación, me voy. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que ni siquiera sea con llave, sino con un sensor de proximidad. Yo entro a la sala, el sensor está graduado más o menos para que se active o sense cuando yo me acerco 2 metros al centro de control de motores, y automáticamente me acerqué, hizo lo mismo. Le mandó a la entrada digital, cambió la curva de disparo, estoy seguro, hago mi maniobra, me retiro y ya está. Así de sencillo es como funciona. Ahora, para ser totalmente honestos y no solamente vender la solución, ¿siempre debemos optar por esto? No necesariamente. En realidad, lo recomendable, el tema es que no siempre se hace un estudio de ArcFlash previo. Lo recomendable es que se haga un estudio de ArcFlash previo. ¿Por qué? Porque una solución así, en general cualquier solución de reducción, esto le llaman soluciones de reducción de arco, no te garantiza que se elimine el arco. Lo que hacen es que le reducen la categoría del arco. Vale la pena si es que tu arco es de categoría 2, 3 o 4, porque te lo va a bajar a 0, 1, o en el caso de 4 por ahí puede estar entre 1 y 2. Entonces te va a reducir la categoría del arco. Pero si tu categoría de arco en todas las subestaciones era de nivel 1 o 0, ahí es una pérdida de dinero, ¿no? Entonces, combinar un poquito, el estudio debiera hacerse por lo menos a un nivel referencial previo, y después se vuelve a hacer en realidad cuando todo está instalado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ocurren cambios, ¿no? Y hay que volver a hacer. Bueno, creo que es la última. Esa es. Si tienen cualquier consulta, la presentación van a estar mis datos. Bueno, voy a empezar hablando primeramente, bueno, pidiendo perdón porque soy brasileño, perdón por el acento y tal vez pueda cambiar una otra palabra. Entonces ya voy a empezar así pidiendo perdón a ustedes. Bueno, lo que voy a hablar hoy, como Ernesto ya había comentado, son las metodologías y tendencias en la optimización del consumo energético de plantas industriales, ¿no? Bueno, para los que no conocen, Chemtech, acá, es una empresa de desarrollo de proyectos de ingeniería para el grupo Siemens. Chemtech hace parte del grupo Siemens desde 2001. ¿Sí? En 2007 fue comprado totalmente, ahora Siemens es decir, la dueña, desde 2007, 100% de participación. Acá en Perú estamos hace un año. Yo particularmente estoy acá desde abril. Bueno, empezando acá la agenda, el índice, voy a hablar un poco de la definición, lo que es eficiencia energética según la norma ISO 50001. ¿Cuál es el potencial? Cuando hablo de potencial, acá en Perú, según el sector, la metodología también según la norma ISO 50001 y algunas aplicaciones. Las aplicaciones divididas de dos formas. La primera, hablaré un poco de forma general, dividido en disciplinas, después aplicaciones en proyectos reales, casos reales, y después aplicaciones reales también que hicimos en Brasil para plantas ya existentes. Esta va a ser la agenda. Empezando entonces con la definición según la ISO 50001, que es una norma que habla de sistemas de gestión de energía. Eficiencia energética es la razón o relación cuantitativa entre la salida de desempeño
servicios o producto o mismo la energía en una entrada de energía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso acá? Eficiencia, hablando más de eléctrica, tal vez sea la mayoría del público acá, tenemos una entrada, una salida, pérdidas, ¿no? Entonces, lo que es consumido realmente sobre lo que entró es eficiencia. Es eso que está diciendo acá, pero voy a intentar comentarles un poco cómo transferir esta definición acá para aplicaciones reales. Potencial en el Perú. Este slide, esta diapositiva es una diapositiva interesante. ¿Por qué? Porque las veces que presenté esto acá causó siempre alguna inquietud en las personas que estaban presentes. Acá esos datos yo los saqué del sitio del Ministerio de Minas y Energía del Perú en 2012. Es el dato más reciente, más nuevo que tengo, pero está acá. Consumo en gigawatts. Sector manufactura está acá, 9421 gigawatt hora. Minería, 8.075. Residencial, lo mismo, aproximadamente. Comercial, otros 7739 gigawatt hora. Consumo 2012, ¿no? Después, lo que hice es, acá estos valores acá, son según la Asociación Brasileira de Empresas de Servicios de Conservación de Energía. Son números referenciales, es verdad, pero muestran acá un promedio de ahorro posible al año en cada uno de los sectores. Entonces, para el sector de manufactura y minería, sectores industriales, tenemos un promedio de ahorro de 6%. Después, residencial, 15%, comercial, otros 11%. Supongamos que acá en el Perú, por ejemplo, tengamos la mitad, con costo promedio que acá también saqué del mismo sitio web del Ministerio de Minas y Energía del Perú. Tendríamos, con estos valores, un costo evitado de 334 millones de dólares al año, que es un monto bien considerable. Si fuera la mitad, como es la posibilidad que les comenté ahora, la mitad de eso, entonces 150 millones. Es un buen número. Esto nos hace pensar un poco en el potencial que tenemos acá en el Perú. A veces alguien podría hablar, por ejemplo, así, pero esto es acá en el primer año, después no es lo mismo, sí, pero ahí tenemos que pensar en una cosa que voy a comentarles en un rato, que es PDCA, Plan, Do, Check and Act, ¿no? Esto también la norma ISO 50001 habla de eso y es una cosa importante, o sea, hay que hacer evaluaciones, monitoreo y después mejorar el proceso, esa es la idea. Y acá un número que también es interesante, hablando de la definición de eficiencia energética, pérdidas entonces en el sistema eléctrico peruano 12%, tenemos una eficiencia de 88%. Bueno, ¿y por qué invertir en eficiencia energética? Primero es una frase bien clásica del inglés, time is money. Claro, energía también es dinero. Las empresas, cada inversionista tiene sus motivaciones, pero podrían ser financieras, ambientales, sociales, políticas, tecnológicas, fiscales o de marketing. En los casos reales que les voy a comentar hoy, voy a mostrarles cómo cada una de las empresas que tengo acá como ejemplos aprovecharon estas motivaciones para lograr éxito, ¿no? Y una cuestión que les dejo que para mí es importante, y también hoy hablaré un poco de eso, si ahorro de tiempo es ahorro de energía también, o sea, hacer las cosas con más eficiencia. Eso siempre comento porque como estoy ya tengo alguna experiencia haciendo proyectos, podemos trabajar también en lo que es automatización de proyectos y si estaremos ahorrando dinero, estaremos ahorrando tiempo en la fase de proyecto, seguramente podremos ya traer definiciones de cultura de ahorro energético. Bueno, la metodología. Acá se ve un poco, no se ve muy bien tal vez, pero
deberíamos tener 3 círculos acá, ¿no? Deberíamos para lograr éxito en un sistema de eficiencia energética involucrar 3 niveles, llamo de niveles. Uno, empezaremos acá por la tecnología. Esto es lo que ustedes tuvieron la oportunidad de chequear allá en la feria, equipos con la más moderna tecnología. Siemens los tiene, está acá, estamos hablando de equipos. Acá estamos hablando de procesos. Los que son ingenieros químicos conocen bien, por ejemplo, un proceso de... Ahora acá en Brasil ya hace algunos años, pero acá en Perú también me parece, estaba leyendo, hay una ley que debe bajar la cantidad de azufre, ¿no?, en el diésel para 50 ppm. Entonces, un proceso de hidrotratamiento, por ejemplo, es un proceso adecuado para eso. Hidrotratamiento de diésel o nafta, por ejemplo, estamos hablando de procesos. Y personas, porque no es posible que tengamos buena tecnología, procesos adecuados, si no involucramos personas. La cosa no va a caminar. Entonces hay que crear cultura. Una de las cosas que la misma ISO 50001 habla es que deberemos tener un grupo de gestión de energía, de eficiencia energética. Debemos involucrar el directorio. Debemos tener una persona del directorio que traiga apoyo para que eso logre éxito, ¿no? Y como les comentaba antes, PDCA, Plan, Do, Check and Act. Eso debe ser un círculo y es por eso que puse acá este logo que está acá todo el tiempo, porque empezamos haciendo, planeando, hacemos, chequeamos y después volvemos a hacer este ciclo siempre. Eso es lo que garantiza éxito. Bueno, hablando un poco de la metodología, son 5 pasos. Lo que voy a decirles es hablar un poco de manera general y después vamos detallando cada uno de ellos. Bueno, primero, evaluación energética. No se puede monitorear, no se puede comparar nada si no sabemos cómo está antes, ¿no? Entonces el primer paso es evaluación energética. ¿Qué pasos son esos? Medidas de campo, workshops, recolección de datos. Son algunas cosas que podemos hacer para recopilar los datos y de ahí saber en qué situación estamos hoy. Este es paso número 1. Paso número 2 es, con los datos, hacer un diagnóstico y después esto que es muy importante para los inversionistas, un análisis de factibilidad técnica y financiera. Entonces ya sabemos cuáles son los resultados y vamos a hacer el cálculo de payback, un cálculo de valor actual neto y de tasa interna de retorno para chequear si vale la pena o no hacer la inversión. ¿Por qué? Porque el directorio que tiene la plata es quien va a hacer la inversión. Piensa, bueno, puedo poner o invertir alguna plata acá en eficiencia energética o puedo hacer alguna otra cosa, aumentar mi capacidad, cambiar un equipo por una otra motivación. Entonces debemos probarles económicamente, financieramente que es factible. Después, identificar acá cuál es el diagnóstico, cómo está la planta. Vamos para las acciones de corto plazo. Las acciones serían divididas en 2, ¿no? Una, corto plazo y otro, acá, largo plazo. O sea, hacer los proyectos, hacer la procura, hacer la construcción. Acá lo que llamo de corto plazo son, por ejemplo, simulación de procesos, ajuste de lazos de control, cambios operacionales. Por ejemplo, si sabemos cómo una planta estaba operando en un tiempo, porque hacía un determinado proceso, podemos conversar con las personas, chequear lo que era hecho y repetir eso de nuevo. Eso es lo que hablaba acá de workshop, son cambios operacionales sencillos, pero que sí tienen resultado. Sí, después hablando acá de ingeniería, procura y construcción, y acá donde está Kentec, ¿no? Desarrollo de proyecto, cambio de equipos, soluciones posibles, ¿no? Y después evaluación de ahorros, comparación comparativa, análisis de rendimiento, monitoreo, orientación, para que después podamos realizar este ciclo, hacer el PDCA y garantizar que en el próximo ciclo
podamos obtener mejores resultados. Bueno, ahora hablando con un poco más de detalle acerca de los 5 pasos. El primero, evaluación energética, ¿no? La evaluación puede ser desarrollada con la instalación de equipos de monitoreo continuo o temporal, según la tecnología dotada por el cliente. El objetivo, claro, traer a vista oportunidades escondidas de ahorro de energía. Acá el primer ejemplo que tengo es de un producto mismo de Siemens, que es este Centron Pack 3200, que estaba expuesto allá también. Es instalado en un tablero y puede monitorear acá datos de voltaje, tensión, no sé si exactamente este modelo, pero sí hay unos que factor de potencia, armónicos, todos datos de algunos interesantes para calidad de energía y que pueden traer ahorro de energía si sabemos cuáles son los datos, porque podemos sacar, llevar para un computador, hacer nuestras contas, nuestros estudios y chequear dónde podemos ahorrar. Acá tenemos un otro ejemplo, gestión de energía inteligente a través de este software PCS7 con Simatic, ¿sí? También es de un producto de Siemens. Se puede, alternativamente, claro, utilizar un monitoreo temporal. Imaginemos entonces que hay un caso que una planta ya existente, que el tablero no tiene un equipo de medición. Podemos entonces llevar nuestro equipo de monitoreo temporal allá con sus pinzas, sacamos los datos durante una semana, 2 semanas y después hacemos nuestros estudios. Más adelante voy a hablar que esto trae un riesgo, pero se puede hacer también. Después, paso 2, diagnóstico de energía, ¿no? Deben ser utilizadas las herramientas correctas para el análisis de los datos recopilados, o sea, softwares y cálculos precisos que podrán determinar el potencial real de ahorro y las próximas acciones, ¿sí? Acá, como les comentaba, es el cálculo de payback, de tasa interna de retorno y valor actual neto. Acá yo puse un pantallazo de un estudio que yo estaba haciendo para un caso de ahorro de agua, ¿sí? Que también es una otra posibilidad. Entonces, aquí tengo que el payback estaba aproximadamente 2 años, pero ahí hay casos y casos para estudiar, ¿no? Pero eso es importante. Acá un otro ejemplo es un software que tenemos en el sitio de Siemens que se llama SynaSave, que es para el cálculo de potencial de ahorro energético de drivers, no más, solamente de drivers. Y acá escogemos ahí cuáles son los drivers, comparamos y también se calcula el tiempo de payback acá, bien interesante. Después, próximo paso, ingeniería, procura, construcción. Acá, Kentec, ¿no? Que tiene expertise en proyectos, capacidad de evaluación técnica, según la tecnología adoptada, y financiera de proyectos, como les comentaba antes. Sí, algunas de las cosas que tendríamos que hacer para ingeniería. Los proyectos ya, pienso, conocidos, básicos, FEED, con su MTO, ¿no? Detalle, automatización de proyectos para los rubros que tenemos acá, que podrían ser otros, ¿sí? Tenemos, hablando un poco de procura, por ejemplo, la utilización de arrancadores suaves y variadores de frecuencia, por ejemplo. ¿Dónde podría ser utilizado eso? Imaginemos un caso de una planta, ¿sí? Que por una determinada razón de proceso tiene su demanda máxima en el horario de pico, ¿sí? Como sabemos, el arranque de motor lleva la corriente nominal de un N, un PU para 5 PU, tal vez 5, 6, alguna cosa así. Con eso sí vamos a tener un consumo mayor de energía. Entonces, lo que podríamos hacer es una solución posible, es cambiar de arranque directo para un soft starter, por ejemplo, ¿sí? Y con eso no tendríamos este pico de 6 PU. Se
seguramente íbamos a ahorrar alguna cosa acá de energía. Otro punto, hablando ahí de procura, hablando de nuevo de tecnología, son los motores de eficiencia más alta, ¿no? Según Alejandro hablaba mucho de NEMA, yo acá estoy hablando de IEC, pero es la IEC 60034 que habla de motores, ¿no? Entonces, acá tenemos motores de alta eficiencia, IE2 y IE3 es de más alta eficiencia. También, como tienen menos pérdidas, también traen ganos para eficiencia energética. Próximo paso, acciones de corto plazo. ¿No? Acciones que pueden o no necesitar de un proyecto o cambio de equipos, que son los cambios operacionales de flujo de informaciones o mismo de layout. O entonces programación de PLCs, integración de softwares, automatización de proyectos. Acá yo puse, por ejemplo, un otro caso que también yo estaba trabajando en Brasil, que es un estudio de tendido de cables. Entonces allá también está acá este ejemplo. Estaba haciendo integración entre AutoCAD, Excel y ETAP, que es un programa de simulación, ¿sí? Que tiene su módulo de tendido de cables. Entonces hicimos la integración, el trabajo que estaría, no sé, un mes tal vez. Ese fue el tiempo que llevé para hacer el primero, después en una semana, nomás así. Interesante. Y después, paso 5 y último, acá, evaluación de ahorros, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que dice, lo que pide la norma, la ISO 50001, que es, insisto en hablar eso, que es la cuestión de PDCA. Y de involucrar también el directorio, ¿no? Entonces, para eso, para que tengan certeza que la inversión que fue hecha fue bien hecha, tenemos que tener planes de gestión de energía, definición de este Key Performance Indicators, este KPI, metas de ahorro, parámetros de control y desvíos, desarrollo de plantillas e informes de gestión, es importante para que tengan certeza, para que sepan lo que está pasando. Tenemos que pensar en la inteligencia de la operación, por ejemplo, desarrollando ahí cockpits vía web con visualización de datos de ahorro de energía. Esto es un tema bien interesante. Kentech participó de un proyecto con Siemens para ExxonMobil, sí, para un sistema de visualización de datos para refinerías, por ejemplo, que se llama XHQ, el software. Es posible con este software no solamente, no es monitorear, pero sí, tal vez sea esa la palabra, monitorear, saber lo que está pasando en términos de energía, fuentes de electricidad, mecánica, vapor, calor, producción, todo eso vía web. Entonces, un director de la empresa que está en Japón, por ejemplo, quiere saber cómo está una refinería en Estados Unidos. Accede con su clave, su username, y vía web sabe lo que está pasando. Entonces ya puede de forma inmediata tomar sus decisiones. Es una solución muy interesante. Y el punto importante que les comentaba antes, hablando de personas, ¿no? Es la creación de cultura de ahorro y eficiencia energética. O sea, capacitación de diferentes niveles con sus objetivos. Creación de conceptos de eficiencia energética, creación de un comité de gestión de energía, gestión del ciclo de vida de energía. ¿Dónde eso es aplicable? Porque acá estoy hablando palabras así que están allá en la norma, pero intentando aterrizar un poco más. Utilización de este comité, por ejemplo. Pensemos en un caso de un equipo de procura, ¿no? Casi todas las plantas, casi todos los proyectos los tenemos trabajando con nosotros. ¿Quién garantiza que ellos están comprando el equipo que tiene en el mercado la mejor eficiencia energética? Hay un equipo que hace como si fuera un double check de eso. Eso es una cuestión que puedo dejar para que ustedes piensen si en sus empresas, sus plantas, eso existe o no. Pero es una cosa que la norma ISO 50001 sí pide que exista y pide más.
pide que el director o alguien del directorio también esté involucrado para garantizar que eso sí seguirá en frente. ¿Sí? Cosas importantes también. Formación técnica de acuerdo a las necesidades de las plantas. Muchas veces hay personas de operación, personas que están en la oficina, cada una tiene su responsabilidad. Entonces, según su responsabilidad, tenemos también que crear ahí, tener formaciones adecuadas, charlas, workshops, entrenamientos, cosas que garanticen que las personas, según su función, sepan lo que deben hacer para ahorrar energía. Ya. Aplicación. ¿Cuándo podríamos ser involucrados? En dos momentos, ¿no? El primero, proyecto, o sea, durante la ejecución o mismo en una auditoría, por ejemplo, un proyecto que fue hecho por una empresa X, entonces podríamos hacer una auditoría para chequear si las buenas prácticas de eficiencia energética fueron consideradas y también en plantas existentes, que acá me parece que es donde se puede obtener más mejores resultados, ¿no? Con evaluación y revampings en el caso de cambio de equipos. Acá un ejemplo que yo traje de una hoja de datos, les pido perdón de nuevo porque está en portugués acá, pero que ya durante el proyecto se pidió un motor de alta eficiencia, está acá. Y sí, es sí, diciendo que sí, es un motor de alta eficiencia, entonces es una aplicación de eficiencia energética acá en el proyecto. Una otra cosa que me gusta y pienso que es interesante son Value Improvement Practice, son buenas prácticas de proyecto, ¿no? Y acá haciendo una comparación con eficiencia energética. Acá tenemos 12 prácticas que podemos decir que son buenas prácticas para la ejecución de proyectos, las cuales yo subrayé algunas que están más involucradas con lo que es eficiencia energética. Sí, esto todo debe ser pensado siempre durante el desarrollo de proyecto y después también, claro, durante la operación de la planta, si algunos de ellos sí también podríamos considerar. Bueno, hablando de ellos, acá, punto 1, selección de tecnología. Es lo que les comentaba, que es adecuación, es considerar el equipo correcto para la aplicación correcta. Como el caso de los soft starters o arrancadores suaves que comenté antes, están acá. Después, simplificación de proceso. Es lo que comenté, por ejemplo, de automatización de proyecto. Está acá. Punto 6, modelaje de confiabilidad del proceso. Este es un tema interesante también, que es un estudio que se puede hacer durante, acá mucho más en el proyecto básico, ¿no? Que, bueno, sabemos ahí que tenemos siempre fallas de equipos, ¿no? Y cada uno tiene un tiempo promedio entre fallas y un tiempo promedio de reparación también. Según la disponibilidad, o sea, cuánto el equipo está disponible para operar, vamos a hacer un estudio acá para chequear cuál es la cantidad de, por ejemplo, bombas o motores, generadores, puede ser lo que sea estudiado acá, para chequear cuál es la cantidad. Y muchas veces uno puede pensar en el proyecto, tenemos 3 bombas para este proceso, pero es necesario, según los datos que tenemos de tiempo promedio de fallas, tiempo de reparación, tal vez sea mucho, tal vez sea poco. Es un estudio. Está bajo la I3C 493, eso. Es un estudio interesante que puede ahorrar entonces equipos. Bien interesante. Minimización de desechos. Pienso que es el nombre ya dice, no es utilizar la energía de forma correcta, de forma que entonces minimicemos el desecho. Optimización de energía, básicamente
Acá hablando más de energía, acá hablando más de cosas que son desechables. Y acá, punto 12, también que les comentaba, diseño, ingeniería con ayuda de computador. Computer Aided Design and Computer Aided Engineering. Como en este ejemplo que les comentaba de la integración entre softwares, también tengo algunos ejemplos acá. Entonces, con eso acá, que son puntos importantes de desarrollo de proyectos, podemos hacer ya alguna conexión con lo que es eficiencia energética. Entonces, ya desde el desarrollo del proyecto, podemos, si pensamos en eso, hacer conexiones con eficiencia energética y garantizar que no solamente el proyecto, sino también la planta tendrá características eficientes, energéticamente eficientes. ¿Sí? Ahora lo que considero más interesante, ¿sí? Que son las aplicaciones. Bueno, yo soy ingeniero electricista, eso acá tal vez sea la cosa que yo tenga un poco más de experiencia, pero punto 1, por ejemplo, corrección de factor de potencia. Eso muchas veces en las plantas tenemos ahí un factor de potencia que no es adecuado. En Brasil mínimo debería ser 0.92, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, si está abajo de eso, vamos a tener más reactivos y tendríamos que instalar, por ejemplo, banco de condensadores para acá. Esto es adecuado porque cuando una empresa va a hacer la contratación de energía, contrata demanda y muchas veces también reactivo según su proceso, ¿no? Entonces podría, por ejemplo, bajar la cantidad de reactivos utilizando un banco de condensadores, haciendo la corrección de factor de potencia. Es una acción, ¿no? Adecuación de tarifas y demanda es lo que les comentaba, ¿sí? Eso ya les comenté. También niveles de iluminación que está acá, es un ejemplo. Acá estamos utilizando un software, si no me engaño es Dialux, ¿sí? Para hacer la simulación de niveles de iluminación. Tengo un ejemplo, les voy a comentar después. Y el caso de arranque, operación de motores, como también ya les había comentado. Algunas aplicaciones para mecánica. Por ejemplo, uso de combustibles y quema adecuada en hornos. Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos un horno que tiene su combustible y la quema no es completa, tenemos ahí gases y residuos que no son los adecuados, ¿no? Entonces podríamos hacer un estudio de CFD, que es Computational Fluid Dynamics, que está acá, una simulación que hicimos en Quintec, para chequear cuál es la forma o la mejor forma que el horno podría trabajar utilizando, según los rendimientos adecuados, el combustible y garantizando que los gases y residuos que salgan de la chimenea estén adecuados. Eso sí podría ser hecho, incluso Siemens también tiene algunas soluciones para este análisis de gases y residuos de chimeneas. Una otra posibilidad, por ejemplo, es el cierre de ciclo para plantas de generación. Cuando hablo cierre de ciclo, estoy hablando de generación térmica, ¿no? Gas más vapor. Ejemplo clásico es utilización del gas que sale, el gas caliente. Esto va a calentar vapor que va para una caldera que, como la temperatura aquí del agua ya está un poco más arriba, ya estamos ahorrando calor para que de una otra forma llevásemos la misma cantidad de agua para una temperatura más alta. Sí, entonces también es una forma de ahorro de energía, es cogeneración. Aplicaciones de proceso, ¿no? Podríamos hacer sintonía de mallas de control, garantizando que el control de determinados procesos esté mejor, más adecuados. Podríamos trabajar también con sistemas de control o por válvulas o por velocidad, que es como el ejemplo que tengo acá. Es un proceso controlado por una válvula
y acá un proceso controlado con variador de frecuencia, entonces por velocidad. Eso sí trae buen ahorro. Y la aplicación que les comenté también de XHQ para visualización de datos. Esto es bueno porque se podría tomar decisiones con los datos. Acá las aplicaciones que también les comenté acerca de diseño con ayuda de computador, ¿no? Entonces, dos casos: automatización de proyectos con PDMS, contaje de materiales, requisiciones de materiales. Esto es bien interesante. Acá, en un proyecto de una refinería que yo estaba trabajando, teníamos que hacer toda la maqueta 3D de la refinería. Bueno, después sabemos que tenemos la maqueta, pero tenemos también el documento en CAD. Lo que pasa es que muchas veces los dos pueden no trabajar en sincronía, una información está en el PDMS, otra información en el papel. A veces pasa eso. Y para evitar eso, entonces trabajábamos siempre en el PDMS y de allá utilizábamos un módulo de PDMS para extraer los datos ya con la cantidad de materiales. Y de ahí ya hacíamos la requisición de materiales. Entonces ahorrábamos buen tiempo con eso y garantizábamos la calidad de datos, el flujo correcto de informaciones. Otro punto interesante, bancos de datos para generación de documentos con Comos, por ejemplo, también es una solución Siemens también, acá. Puede trabajar para generación de proyecto, por ejemplo, diagramas unifilares, trifilares, hojas de datos, todo eso Comos puede trabajar, pero sirve también para lo que es Lifecycle Management, o sea, la gestión de activos durante la fase de operación de la planta. Y acá hago una conexión con los BIPs, que es la manutención predictiva. Entonces, si hacemos ese control antes, mejor, porque garantizamos que el tiempo promedio entre fallas no sea cumplido, sino sea aumentado. Entonces, bueno, más disponibilidad, mejor utilización de la energía. Acá algunos ejemplos, ¿sí? La refinería acá, en el PDMS, y acá una instalación de una bomba, ¿sí? Y acá está con su tubería, acá, su skid, está todo acá. Es como se ve la cosa. Bueno, hay también riesgos, ¿no? Estoy hablando muchas cosas, muchas ventajas, pero hay riesgos también. El primero que ya les había comentado es acerca de las mediciones. Lo mejor, lo ideal, porque no puedo decir que es mejor porque esto cambia de caso para caso, pero lo mejor es que tuviésemos un monitoreo continuo, pero si no es posible, un monitoreo temporal es posible, pero puede que las mediciones no sean representativas para la evaluación. Ejemplo, bueno, en Río de Janeiro, donde vivía, por ejemplo, allá hace mucho calor. En verano tenemos como 40 grados. Imaginemos entonces una fábrica de helados allá en Río, que puede en el verano vender mucho. Si sacamos una medición en este periodo de enero, febrero, marzo, puede que no sea representativo para todo el año, porque está un promedio arriba. O pudiera pasar al revés también, que estoy haciendo la medición ahora en agosto o septiembre, que son meses más fríos y no venden tanto, entonces la producción probablemente no es tan grande, entonces podríamos pensar que no consumen tanta energía. ¿Sí? Entonces puede pasar que las mediciones no sean representativas, riesgo bien importante. Otro riesgo, cuando estamos trabajando ahí para hacer un trabajo de que las personas, el directorio que pueda hacer la inversión tenga los mejores números, puede que las condiciones económicas y financieras cambien.
Porque allá, haciendo la comparación de la tasa interna de retorno, por ejemplo, tenemos que hacer una comparación con una inversión posible. Muchas veces esta inversión hoy tiene una visión y después de 6 meses podría pasar alguna cosa que cambie y que la inversión no sea buena, no valga la pena. ¿Sí? Entonces, ojo con eso acá, este punto también es bien importante. Y el tercer punto, que es más una sugerencia, es que no podemos pensar que vamos a parar una planta para hacer cambios de equipos o alguna de las sugerencias que les comenté hoy. Lo ideal es que coordinemos con la parada de mantenimiento para implementar acciones. Este es el ideal. Y para eso tenemos que conocer bien la planta, cuando va a pasar eso, tenemos que conocer tal vez jefes de mantenimiento, personas que sepan cuándo eso va a pasar para que podamos de forma adecuada, sincronizada, hacer con que eso sea posible. Bueno, hablando ahora de aplicaciones reales, ¿no? Yo traje 2 aplicaciones en proyectos, 2 aplicaciones en plantas ya existentes. Bueno, primer caso, sistema de aire comprimido en una FPSO. Una FPSO es Floating Production, Storage and Offloading Vessel. Es un buque de proceso de petróleo. Sacan petróleo, procesan, guardan y después hacen ese proceso de offloading, que es transferencia. Bueno, objetivo: evaluación de la eficiencia energética en el arranque de motores para mantener la presión adecuada en una línea de aire comprimido. Solución es una solución de corto plazo, como les había comentado, que es adecuación de una lógica en un PLC. La situación es, tenemos 3 compresores, 2 principales, 1 reserva, con flujo de 2430 y con una presión de 10 promedio. Beneficios esperados: reducción de costos en los insumos energéticos, claro, energía acá. Oportunidad de inversión alternativa, ¿por qué? Porque si estamos invirtiendo o dejando de invertir acá, podemos invertir en otra cosa. Marketing y reducción de impacto ambiental, porque estamos consumiendo menos energía. Bueno, acá está claro, no se ve bien, pero la idea es la solución de la proyectista. En este caso, Chemtech estaba haciendo una evaluación de un proyecto de una otra proyectista con ojos para eficiencia energética, ¿no? La solución fue, entonces, inicialmente, arrancando el compresor C, teníamos una presión de 9.5, después arrancábamos compresor B, después compresor A. Y con eso subía la presión hasta este punto, 11.5. ¿Sí? Y después de ese punto paraba los 3. Esa fue la solución. La solución que fue seleccionada por Chemtech, una solución en cascada. Entonces arrancamos 1, 2, 3 y cuando arrancábamos el tercero, parábamos el primero. Después parábamos el segundo, después el tercero. Eso solamente haciendo programación. ¿Sí? Acá también, infelizmente no se puede ver bien, pero teníamos acá los resultados de presión. ¿Sí? Pero acá un resumen. Presión media en el original, 10.5. Presión media después de la propuesta de Chemtech, 10.2. Antes teníamos que la presión media debería estar arriba de 10, o por lo menos 10, entonces está adecuado. Presión máxima acá, 11.5 y acá 10.8. Si teníamos que tener 10, con 10.8 ya está bien, adecuado. El consumo, que es lo importante en este caso, es 649, en este caso 630 K. Entonces tenemos una diferencia de 19 kWh
pero esto en un plazo, en un año, sí, no tengo el resultado acá, pero sí trae un buen ahorro. Entonces, una solución simple, tenemos una persona que va a hacer la programación, hace los cambios en la estrategia de arranque, podemos ya tener un ahorro. Otro caso, nivel de iluminación de una sala de operación en una refinería. Objetivo, evaluación de los niveles de iluminación según las normas aplicables. Utilizando este Dialux, como les comentaba, la solución inicial, 16 conjuntos o luminarias ahí con 2 lámparas de 32 watts en cada una. Beneficios, reducción de costos en los insumos, claro, y reducción de impacto ambiental. Punto importante, reducción de mantenimiento también. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si vamos a tener menos luminarias, menos mantenimiento. Entonces, cuando estamos haciendo los cálculos de retorno, de valor actual, también se debe tener estos gastos en cuenta, los gastos de OPEX, ¿no? Acá, la solución inicial, tenemos acá las 16, ¿sí? Lo que pide la norma está acá. Acá está en portugués, pero un salón de espera 150, un salón de EPPs 150, sala de operación 1, 2, 500. Pero en el proyecto los valores eran esos: 381, 283, 736, 712. O sea, algunas veces más que el doble. ¿Eso por qué? Por 2 puntos. Uno, que muchas veces, infelizmente, en los proyectos estamos en fast track, o sea, estamos haciendo las cosas sobrepuestas muy rápido. Y otra, que acá no se consideró en el diseño original, o mejor, se consideró como si los salones fueran aislados, pero no lo es. Tenemos que considerar la influencia de este salón en este y este en este, ¿sí? Este fue lo que pasó. Entonces, la propuesta de Quintec acá en este caso es una reducción, considerando ahora de luminarias, pero considerando que sí, un conjunto, la sala como un conjunto. Y acá está la comparación de los requisitos con la norma. Ahora, sala de espera 151, EPPs 206, las salas de operadores también bien cerca de lo que pide la norma. Y acá el estudio en Dialux, ¿sí? Acá la parte que está roja es acá 700 lux, que es demasiado, ¿no? Y la configuración propuesta por Quintec está acá. Entonces, potencia salió de 1024 para 608, ¿sí? Disminución de 40%, consumo anual de 8.970 para 5.300, y acá en reales, que es la moneda de Brasil, una inversión de 2.500 para 1.500 aproximadamente. Entonces, un ahorro anual de 3.600 aproximadamente kWh y una reducción de inversión de 1.100 reales aproximadamente. Bueno, aplicación ahora en plantas ya existentes. Los 2 ejemplos que yo traje hoy hablan de mina, que es tal vez la actividad más importante en el Perú. Y bueno, es por eso que yo traje acá estos ejemplos, pero sí es posible hacer como en el otro caso del proyecto, es para petróleo y gas, sí, pero acá hablaré de mina. Entonces, en caso de una evaluación de eficiencia energética para una mina y puerto en Brasil. Evaluación, en este caso, de eléctrica, mecánica, utilidades, según los pasos que ya comentamos, ¿no? Y los beneficios casi los mismos del caso del proyecto: reducción de insumo, oportunidades alternativas, pero acá sí desarrollamos monitoreo real para hacer la evaluación y vamos a tener alguna reducción de impacto ambiental directo en este caso. Acá está, es un pantallazo acá de un sistema de
de control, ¿no? de Vale, que acá es Misquimay, ¿sí? Terminal de Ponta da Madeira, es este caso, acá está el puerto, acá está la parte de mina, y acá tenemos un gráfico que muestra los motores acá sobrecargados. Y acá, después de instalación de soft starters y variadores de frecuencia donde es aplicable, como se quedó, una disminución de carga. Resultados. Acá estamos hablando de energía, reducción, por ejemplo, de 2% en consumo específico, kWh por tonelada producida, un ahorro de 21,6 millones al año, creación e implementación de un equipo de gestión de energía, como les comentaba, ¿sí? Que es importante para mantener la cultura, y acá este es un título de un periódico diciendo que Vale quiere reducir un 15% en los gastos con energía en el terminal de Ponta da Madeira. Entonces, también los que trabajan con marketing después tienen una medida para sacar de ahí. Esto vale X también se puede considerar como una ganancia, es decir. Después, el último caso es también la evaluación de una otra mina, pero ahora es la mina de Conceição. Mina de Conceição y mina Cauê, son dos acá en este caso que estaban cerca una de la otra, también de Vale en este caso. Acá evaluación de la eficiencia energética con énfasis en el ahorro de energía, motores mayormente acá. Hicimos una evaluación energética, los pasos, prioridades, proyecto, después compra, todo. Calculamos el retorno de la inversión y después se llegó a la conclusión que lo que podría ser, que las acciones que podríamos hacer que iban a traer más beneficio era análisis de motores eléctricos con mediciones en campo. En este caso hicimos con monitoreo temporal, ¿sí? Acá, fase de evaluación, lo que les comentaba, entonces medidas en campo, análisis de documentación para chequear si tenían las hojas de datos, cuáles eran las características de los motores, todo eso es evaluado para chequear cuáles son los cambios de equipos o cambios de corto plazo que tenemos que hacer en la planta. Sí, acá tenemos dos ejemplos, dos pantallazos también de cómo era y cómo estaba después. Sí, entonces la solución en gran parte de los casos acá fue el cambio de motores, o sea, utilización de una nueva tecnología, motores de alta eficiencia en este caso. Entonces, sustitución de motores para alta eficiencia, algunos casos, utilización de variadores de frecuencia y adecuación de carga, porque lo que pasa es que muchas veces tenemos en el almacén un motor ya comprado, pero que no es adecuado para la aplicación. Entonces traen ponen ahí, pero no es lo correcto. Debemos utilizar el motor adecuado para la carga, ¿no? Bueno, acá estoy hablando un poco de los puntos de atención, pero que ya les había comentado en la parte de riesgos. Bueno, entonces, estos son los 4 ejemplos que me gustaría de comentarles, ejemplos reales y que sí tuvieron éxito en estos casos en Brasil, ¿sí? Bueno, este es el fin de la presentación, les agradezco su tiempo. Bueno, acá están mis contactos, yo puse los 2 correos, uno de Kentec, otro de Siemens que tengo también. Si quieren sacar alguna duda, quieren hacer algún comentario, pueden enviarme correo sin problema, entonces acá después también. Buenas noches, muchas gracias.